Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dark Black Case. Poneros cómodos porque el caso que tenemos hoy es de esos increíbles, espeluznantes que por más que os lo cuente no lo vais a creer. Es el caso de Mari Carmen Fraile. Todo empieza, todo empieza en el año 2011 en una comisaría de policía de Ciudad Lineal. Hasta allí va Josefa Fraile, hermana de la víctima, una mujer que para entonces tenía 58 años. Y le cuenta a los policías, básicamente, que su hermana había desaparecido de Madrid hace 30 años, ni más ni menos que 30 años, cuando ésta se fue a Barcelona, acompañada de, por aquel entonces, su novio, un hombre del que creía que estaba embarazada. Josefa da a los policías el nombre y apellido de este hombre, que era Manuel Macarro. Pero con estos datos la policía no puede más que cerrar el caso en unos cuantos días. Y no parece que se hicieron muchas gestiones por aquel entonces. Y bueno, la búsqueda, las pesquisas resultaron infructuosas al fin y al cabo, aunque Josefa no desistió en regresar, en continuar pues insistiendo a la policía, y lo hizo en otra comisaría 6 años después, en noviembre del año 2017, tras haber iniciado los trámites necesarios para declarar a su hermana Carmen oficialmente como fallecida. Josefa contará a los policías muchas cosas. Entre ellas, cuenta a los agentes de la comisaría de Ciudad Lineal que su hermana se llevaba mal con su padre, ya que sus padres se separaron cuando ella y su hermana eran muy pequeñas. Y bueno, Josefa también cuenta a los agentes de la comisaría que su hermana se marchó aparentemente de manera voluntaria y en compañía, como hemos dicho, de por aquel entonces su pareja, que era un hombre que se llamaba Manuel Macarro Timbach, de ascendencia alemana, y que al parecer era escritor. Y desde aquel momento no habían sabido nada de ella. La policía les da la posibilidad de dejar una muestra de ADN para poder cotejarla con cadáveres que se han encontrado, cadáveres que están todavía sin identificar o restos que pudieran aparecer a partir de entonces o que llevaran ya aparecidos pero sin ser identificados. Lo que Josefa contaba era realidad. Realmente Carmen Fraile desapareció en Madrid a finales del año 1981, cuando esa tenía aproximadamente unos 30 años de edad. Había pasado una infancia complicada, marcada por el abandono familiar, un abandono que también afectó a su hermana Josefa. Y entre ellas habían prometido siempre buscarse si algo les pasaba. Es lo que estaba haciendo Josefa con esta denuncia ante la comisaría de policía de Ciudad Lineal. Durante décadas, Josefa intentó denunciar su desaparición, buscó aparentemente sin descanso y se enfrentó a la incomprensión de la época. La familia incluso llegó a recibir una extraña postal que aparentemente estaba escrita por la misma Carmen Fraile, y en ella la propia Carmen contaba que se iba a Barcelona a comenzar una nueva vida con este hombre que había conocido, Manuel, lo que hizo en un principio pensar que se había marchado por voluntad propia. Estamos hablando de los años 80. Como hemos dicho, tanto Josefa como Carmen tuvieron una infancia un tanto dura. Y es que tras la separación de sus padres se hicieron cargo de ellas su abuela paterna, y Carmen incluso acabó en un internado. Aunque hemos dicho que pasaron años separadas, siempre habían tenido el contacto, pero intentaron permanecer unidas hasta que finalmente se produjo esta desaparición, hasta que Carmen misteriosamente dejó de dar señales de vida. En los primeros meses del año 81, Carmen en realidad se independizó y se fue a vivir a el barrio de Las Letras en Madrid. Para entonces, Josefa había empezado a salir con un tal Antonio,
una persona, un hombre que se dedicaba a importar perros pastores alemanes. Antonio tenía un conocido y este era Manuel Macarro, lo acabamos de nombrar. Este Manuel Macarro tenía una empresa de traducción y traducía documentación de los perros que, bueno, pues eran traídos desde criaderos incluso de Alemania hasta España. Y este Manuel Macarro, que en ese año, en el 81, tenía alrededor de 36 años, pues ya llevaba casado unos cuantos y tenía ni más ni menos que 3 hijos. Pero él quería conocer, insistió, a su amigo Antonio, que estaba por aquel entonces con Josefa, insistió en que quería conocer a su hermana, a Carmen. Y esto es realmente como comenzó esta relación, ¿no?, entre Manuel Macarro y Carmen Fraile. Como podéis ver, estas 4 personas se conocían entre sí o llegaron a conocerse entre sí. Entre abril y mayo del 81, Josefa y su novio Antonio presentaron finalmente a Manuel Macarro a Carmen. Y parece ser que surgió algo así como un flechazo, según el testimonio de Josefa. Y bueno, Macarro y Carmen se llevan muy bien. Y bueno, pues parece ser que al final, entre una cosa y otra, sucedió que Carmen Fraile se quedó embarazada de Manuel. Estamos hablando de fechas previas, justamente previas a la desaparición de Carmen Fraile, es decir, a partir de que, o sea, previamente a que oficialmente Carmen Fraile se fuera de Madrid a vivir a Barcelona con esta persona que había conocido, que era Manuel, olvidé el apellido, Manuel Macarro, ¿no? Manuel Macarro, sí, efectivamente. Bueno, pues entre esas fechas que hemos comentado, entre abril y mayo de 1981, Manuel Macarro y Carmen fueron presentados y, bueno, pues una de sus días es que también estaba Josefa y su pareja, mientras esta y Antonio estaban en el sofá del salón. Josefa y Manuel Macarro tuvieron relaciones sexuales. Ese fue el último día, aparentemente, que Josefa vio a Manuel Macarro. Aunque sabía que seguía teniendo cierta relación con su hermana Carmen. Recordemos que Manuel Macarro tenía familia, estaba casado y tenía hijos. Fue sorprendente para Carmen, para Josefa fue sorprendente, según atestigua, que a finales de ese mismo año Carmen se presentara en su trabajo muy desaliñada, sin peinar, incluso llorando de forma constante. Y en palabras de Josefa le dio la impresión de que su hermana podía estar embarazada. Y le pidió personalmente que la esperase a la salida del trabajo, pero no la volvió a ver nunca más. Esta fue el último día, la última fecha, el último momento en el que Josefa no vuelve a ver más a su hermana Carmen. Tuvieron relación. Bueno, no hubo ya más relación. No hubo ya más relación. La relación entre ambas hermanas había sido previa. Siempre habían estado muy unidas. Hasta este momento en el que, obviamente, Carmen desaparece y solo reciben una nueva información de ella, de Carmen, que es esa postal. A partir de aquí todo se acabó y es como si se hubiera esfumado. Aparentemente, en teoría, Carmen se había mudado a Barcelona para emprender una nueva vida. Así pues, según el procesamiento editado el 30 de octubre de 2019 por el juzgado 4 de Manresa, recogiéndose que pudo pasar, basándose en una minuciosa y laboriosa investigación hecha por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona, que bueno, pues habló con testigos, recopiló información de todos estos años. Se pudo averiguar que la abuela paterna recibió una postal, esa postal de la que hablábamos de Barcelona, que estaba firmada por Carmen, y en ella contaba que Carmen estaba bien. O sea, la propia Carmen contaba que estaba bien, aunque Josefa nunca llegó a ver esta postal. Y fue su padre quien
le habló de ella. O sea, ella, la propia Josefa nunca llegó a ver esta carta, esta misiva. Al fin y al cabo, toda la familia pareció aceptar que Carmen había decidido desaparecer, cambiar de vida, de ciudad, en una nueva etapa que estaba por comenzar junto al ya mencionado Manuel Macarro, el hombre que había conocido en primavera y del cual se había enamorado. Mutuamente se habían enamorado. El último rastro de Carmen Fraile pues viene remitido por el acto del juez de Manresa, que sostiene que a mediados de octubre de 1981 Manuel Macarro y Carmen viajan desde Madrid a Barcelona, aparentemente en un SEAT 124 Sport de color rojo que poseía Manuel. Algunos testigos reconocen haber visto este coche ya aparcado en alguna finca. Finalmente, la Guardia Civil pudo averiguar que Manuel Macarro había alquilado una finca en una urbanización en Cal Esteve, o no, la urbanización Cal Esteve, mejor dicho, donde residió junto a Carmen durante unas semanas. Y esta es la última pista que se tiene de nuestra querida Carmen Fraile. Todo con la excusa de que se iba a Barcelona en busca de nuevas oportunidades laborales para comenzar una nueva vida. Y en realidad todo hubiera quedado así, todo hubiera quedado en una desaparición sin más que del que nunca más volvemos a tener, de la que nunca más volvemos a tener noticias. Es decir, no hubiéramos tenido más noticias de Carmen Fraile, a no ser que Josefa hubiese denunciado en la comisaría de Ciudad Lineal. Si no hubiese sido porque Josefa aceptó tomar su ADN para que fuese cotejado con bases de la policía y de la Interpol, nada más hubiese pasado, como hemos dicho. Y es que 20 años más tarde, Josefa da una muestra de ADN a la policía y todo cambia. El ADN que había dado Josefa no dejaba dudas, y es que este coincidía con el de unos restos, sí, unos restos óseos encontrados en un jardín, que habían sido enterrados en un jardín bueno, pues cerca de Barcelona, más exactamente en San Salvador de Guardiola. El ADN no arrojaba dudas. Los agentes se enfrentaban ahora en 2019, justo unos años después de la denuncia y de la toma de la muestra de ADN. Se enfrentaban a un crimen que había sido cometido en 1981. Era una labor complicada y casi imposible, pero contaban con un testigo excepcional, y ese era el de Josefa. Pues bien, como hemos dicho, los datos del ADN que Josefa aportaba a la policía coinciden con el hallazgo de unos restos que se produce en el año 99 durante unas obras en un jardín de una casa unifamiliar en San Salvador de Guardiola, en Manresa, Barcelona. Es ahí donde una excavadora desentierra unos huesos humanos. Los forenses descubren un detalle que es clave. En la cavidad pélvica había restos de un feto, y ello indicaba que la víctima podía estar embarazada o debía estar embarazada en el momento de su muerte. No había coincidencia con las bases de datos de ADN de aquella época, y el caso había quedado sin resolver desde el año 1999. Sí, y es que en esa finca donde se encontró de la urbanización Cal Esteve, recordáis que comentábamos previamente, los agentes se toparon con un esqueleto, y se comprobó que la víctima estaba embarazada. Era una mujer de unos 30 años de edad, y el cráneo presentaba un fuerte golpe en la parte derecha de su mandíbula, que estaba prácticamente fracturada, e incluso un impacto de bala. Y todo ello fue lo que aparentemente le causó la muerte. Los esqueletos estaban envueltos en una sábana, y ello llamó la atención de la policía mucho, además porque tenía
la etiqueta de un fabricante de la antigua Alemania Oriental, esta sábana en la que estaba envuelta. Pero, como hemos dicho, se buscaron en bases de datos, no se encontraron coincidencias con las denuncias hasta entonces, hasta el 1999, de desapariciones, etc. Se buscó en archivos de la Europol y la Interpol, pero no se encontró absolutamente nada que ayudase a esclarecer la identidad de esta mujer, que parecía estar embarazada, decía tener un feto. Y finalmente, la víctima, los restos óseos que se encontraron en el 99 fueron enterrados en una tumba anónima en el cementerio de Manresa. Por aquel entonces, en el año 99, cuando se encuentran los restos óseos, la Guardia Civil intenta investigar, recabar información de todas las personas que han vivido en esa finca donde se han encontrado los restos óseos, y ninguna les aporta nada que pueda ayudar a esclarecer quién está detrás de la muerte de esa persona, de esa mujer embarazada. Incluso entre los datos que aportan investigación a las personas que habían vivido de alquiler allí estaba Manuel Macarro, como hemos dicho, un hombre de Alemania Oriental, procedía de Alemania Oriental, y de ese mismo lugar era la sábana que hemos dicho, convertida en mortaja. Pero sin duda ese hombre no les decía nada a los agentes, no había manera de vincularlo con los restos óseos, al fin y al cabo. Todo cambiará 20 años después, cuando los agentes, como hemos dicho, logran hacer un match de esa prueba de ADN que ha aportado Josefa con la de los restos óseos sin identificación. Y es que, para sorpresa de muchos, descubren que se trata de la misma persona. Es decir, estamos hablando de que lo que se encontró en el 99 fueron los restos óseos de Carmen Fraile en este jardín de Manresa, de la localidad de San Salvador de Guardiola. Es entonces el 2019 cuando el auto es claro a la hora de relatar qué ha sucedido, y es que, si leemos textualmente, encontramos que Manuel Macarro tuvo conocimiento de que Carmen se había quedado embarazada como fruto de las relaciones sexuales que ambos mantenían, haciéndose en todo caso notorio externamente el hecho, porque el feto llegó a alcanzar una edad cercana a los 6 meses. Sometido a la tensión provocada por esa circunstancia, Manuel Macarro había ocultado a su mujer, este dio muerte a Carmen disparándole en la cabeza con un arma de fuego de características no determinadas, hecho que provocó la muerte de la mujer y del feto que engendraba. Seguidamente, Manuel Macarro enterró el cuerpo sin vida de Carmen en el jardín de la casa que había alquilado. Pero esto no acaba aquí, y es que, según la investigación, la reconstrucción de la investigación, Manuel Macarro siguió viviendo en esa finca tras el asesinato de Carmen. Es que el mismo Manuel recogió a su mujer y a sus 3 hijos de Madrid, y todos se trasladaron a vivir a esta finca donde estaba enterrada Carmen Fraile. Y allí se quedaron hasta que Macarro decidió volver a mudarse, buscando una excusa, ya que, según él, no podían hacer frente a los pagos de alquiler de la casa. Según la Guardia Civil, entonces Manuel comenzó a volverse nómada, así se denominan, para intentar no ser descubierto por la desaparición de Carmen Fraile. Y ello lo consiguió durante 4 décadas, lo que es bastante tiempo. Bueno, ¿y qué conocemos de Manuel Macarro, el escritor alemán, de origen alemán, que asesinó a Carmen Fraile? Pues no muchas cosas. La mayoría se conocen por sus novelas, ya que ha editado o autoeditado 8 novelas. Y bueno, algunas entrevistas de algunos diarios famosos, y como podéis imaginar, básicamente niega cualquier relación con la muerte de Carmen Fraile. Sabemos que Manuel nació en la ciudad alemana de Hall el 22 de mayo del 45. Es hijo del español Manuel Macarro y de la alemana Elli Dierbach. Y en muchas de sus novelas sostiene que nació en un campo de concentración, pero eso no ha podido ser contrastado jamás.
Al parecer, a los 11 años llega a España y se alejó de su familia. Cometió algunos atracos en los años 60 y acabó en prisión. Se benefició de algún indulto del régimen franquista. Por su parte, en los años 70, el mismo Macarro montó en Madrid una empresa dedicada a traducir y trabajó para varios organismos oficiales como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Incluso se ha llegado a decir que hasta para el presidente Adolfo Suárez. En los 80, tras haber desaparecido Carmen Fraire, fundó una empresa de extintores y esta al final acabó quebrando de todas formas. Justo antes de jubilarse empezó a escribir novelas, hemos dicho que tiene 8, fue ayudante de cocina, vendió pollos asados, montó un puesto de venta de artesanía y bisutería. Se sabe que no tiene buena relación con sus hijos e incluso incluso lo han llegado a denunciar en alguna ocasión, según se ha podido saber. Bueno, como sabéis, Manuel nunca llegó a confesar o admitir los hechos, aunque sí admitió que en el 81 viajó con Carmen a Barcelona y se quedaron varios días en esa finca donde se encontraron sus restos 20 años después. Declaró que ante el juez que después de esos días volvió a Madrid a recoger a su familia y llevar al chalet de Barcelona, pero que cuando llegó Carmen ya no estaba allí y nunca supo nada más de ella. Y tampoco decía saber que estaba embarazada. Finalmente el juez ha procesado a Manuel por asesinato de Carmen y de su hijo y le ha puesto una fianza de responsabilidad civil de 150.000 euros. Aunque desafortunadamente de nada más valió, ya que el asesinato ha prescrito, desgraciadamente. Y es que la culpabilidad o la acción contra Macarro llegó 36 años después de la muerte de Carmen. Y la ley es clara ante estos datos. Si pasan 20 años sin que se inicie una acción contra una persona concreta, el delito habrá prescrito. La entrevista que la periodista Ana María Ortiz realiza a Manuel Macarro da buena cuenta de quién es realmente este personaje. Y es que cuando la misma Ana le recuerda a Manuel que la Guardia Civil le pidió una muestra de ADN para comprobar si el hijo que esperaba Carmen era suyo, la respuesta de este fue esta, literalmente: aunque estuviera embarazada de mí, no es motivo para cegar la vida de una muchacha. Y ni siquiera sé si es mío, porque ella era bastante proclive al sexo. El mismo día que la conocí, me acosté con ella e hicimos un intercambio de parejas. Era muy propensa a cambiar de chico. Puede ser que ella hubiera llamado a algún amigo y le citara para que fuera allí y le dijera que estaba embarazada, o algún advenedizo que pasó por la parcela. Alguien pudo verla sola y haberla violentado.